Mi pregunta iba para el doctor Fábregas. Vamos a ver, usted plantea, doctor Fábregas, que la ayahuasca, al igual que otras drogas consideradas de abuso, puede ser de uso psicoterápico, vamos. Pero una pregunta, yo esperaba oír hablar de John Lilly y de los tanques de aislamiento sensorial, pero no he oído hablar de ello. Y yo quería preguntarle si ha habido algún tipo de experimentación acerca de la idoneidad de estos artefactos de aislamiento sensorial para inducir en la persona estados alterados de conciencia sin utilizar drogas. Sin utilizar drogas. O concominante el uso con ayahuasca. O bien combinado o bien prescindiendo del uso de drogas y únicamente el tanque de aislamiento sensorial. La ayahuasca tiene un contexto de uso en la historia que siempre iba relacionado con estímulos. Los chamanes utilizaban la percusión y, aunque sea el frotar de las ramas, y según esta cadencia creían que podían modificar y dirigir y modular el viaje. O sea, si a alguien tenían que curarle, había una frecuencia de percusión, si a alguien tenían que acompañarle o consolarle, había otra, y creían que con estímulos externos se podía modificar estos procesos. Yo pienso que esto es así. La ayahuasca tiene una apertura para la percepción y esa percepción modifica esos resultados. El experimento en un tanque de deprivación sensorial y que donde no haya ninguna percepción exterior y entonces que el viaje sea tal, pues me parece realmente algo atractivo para investigar, para conocer y para saber. Pero la experiencia que tenemos es de que el silencio tiene unas maneras y unos resultados y la estimulación sensorial, incluso la sobreestimulación, tiene otra. Cuando en algunas de las situaciones hay un mal viaje, que antes es algo que no he sabido, no me he acordado de explicar, la experiencia de la persona que está guiando esta historia es capital. Y una de las situaciones que es fácil para resolver esas situaciones es colocar a esa persona en un lugar donde no tenga estímulos, donde no reciba tanta percepción, y parece que eso permite que se normalice muchísimo más. Hay una frase, dicen que para un viaje de ayahuasca es mejor un cantamañanas charlatán con mucha experiencia que no una persona con muy buenas intenciones y que no tenga esta experiencia, porque el que tiene experiencia sabe cómo en esas situaciones intervenir para resolver eso. Acostumbra a resolverse de manera natural y de manera sin intervención, pero tú lo quieres relacionar con la percepción de estímulos, y la percepción de estímulos muchas veces es una forma de modificar el entorno, y modificando el entorno modificar el proceso. No sé si alguna vez se han descrito estas técnicas de deprivación. No, de hecho John Lilly, cuando utilizaba el tanque de aislamiento sensorial y se inyectaba ketamina, pues terminó yendo a la Casa Blanca a avisar al presidente de los Estados Unidos de que se avecinaba una invasión extraterrestre. Y esto lo cuenta en su biografía. Es decir, las técnicas de modificación de conciencia pues tienen estas cosas, ¿no? El tanque de aislamiento sensorial pues probablemente es una más, como lo es la ayahuasca, como lo es tal, y todas tienen sus riesgos y todas tienen sus potenciales beneficios, ¿no? Sí, soy Javier Altarriba, neurólogo y sociólogo. Solo el hecho de hablar de alteraciones del campo de conciencia nos retrotrae, evidentemente, a la psiquiatría y a la realidad. Solo un par de apuntes, ¿no? Entiendo que la psiquiatría y la pedagogía han seguido caminos muy parecidos. La segunda, en realidad, pues moldea un tipo de pensamiento, y la psiquiatría lo que hace muy a menudo, como mínimo a nivel cuantitativo, es devolver al sistema individuos
que han hecho de la desadaptación una forma de comportamiento que es totalmente negativa para el sistema, pero a veces la única respuesta para el sujeto. La prueba es que el DSM en muchos aspectos pues está cayendo, intentó sustituir la fenomenología o Jaspers y vemos con un resultado no muy positivo. Segundo, el tema de la realidad es muy relativo. La realidad no existe, la realidad se construye, cada cual construye su realidad. No hace falta irse a la cuántica para entender que el colapso de un electrón en un instante es el que determina la realidad de cada cual y de cada individuo. Y por último, entiendo que estos estados de alteración de conciencia están muy relacionados con un concepto que no ha salido y creo que es vital, que es el proceso iniciático. El proceso iniciático permite la adquisición de conciencia, pero no garantiza la estabilización de esta adquisición de conciencia. De aquí entiendo la diferencia y la dificultad, por un lado, a partir de la adquisición de ayahuasca o de ibogaína, permitir una estabilización de estos efectos, y sí que entiendo la antropología de uso de estas sustancias en sus lugares de origen, en donde se repiten las tomas antes de procesos que habitualmente, por lo que sabemos, son iniciáticos. Por lo tanto, una cosa sería la adquisición de conciencia y la otra sería la estabilización de esta adquisición de conciencia. Hacer adquirir a alguien conciencia cuando no tiene los instrumentos para estabilizar el cambio es más sadismo que terapéutica, entiendo. Y una última cuestión. No sé si metodológicamente hubiera sido interesante, aparte de la descripción de los test, que me parecen muy validados a nivel occidental, pero no sé si tanto a nivel, diríamos, de culturas más bien primitivas, un elemento de equilibrio entre, por ejemplo, un Rorschach, un proyectivo, que permitiese saltarse lo que podrían ser barreras culturales o interpretaciones atributivas a conductas más tecnológicas. A ver si me voy a acordar de todo. Me repite la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo en esa andadura paralela de la psiquiatría y la enseñanza o la pedagogía. La muestra más evidente es Claudio Naranjo como psiquiatra y como un innovador en técnicas de aprendizaje y pedagogía, y eso nos permite sugerir de que esto es cierto y es así. Respecto a... Es verdad que la realidad es un constructo y que muchas veces la definición de una enfermedad es una convención. Yo mostré interés por las sustancias psicoactivas de uso en xamanismo porque me contó alguien que había estado viviendo con unos pueblos indígenas y que no existían las enfermedades mentales. Y me fui ahí muy esperanzado, y lo único que entendí es de que el concepto de enfermedad mental es diferente. Si alguien aquí dice que habla con Dios y que tiene contacto con lo divino, posiblemente lo pondrá en una institución mental y de la medicación. Y en estos pueblos, si alguien hablaba con Dios, le regalaban frutas y animales para que cuando hablara con Dios le recomendara a su cuñado que estaba enfermo. Que se entiende de que en el fondo el concepto de salud y en psiquiatría es una convención, no es una determinación. El lío del DSM-3, DSM-4, DSM-5, donde se pelean por incluir o sacar enfermedades de la lista, es una evidencia de que esto es así. Y la última era sobre los test. Es cierto, es cierto, lo del Rorschach, los test. Los instrumentos que tenemos son los que tenemos. Para hablar aquí necesitamos elementos consensuados que nos permitan. Boussoy muy bien explicado lo del ASI como instrumento de medida de severidad de una adicción. Es discutible, sería quizá mucho más acertado la calidad de vida de estas personas, pero qué difícil es traspasar esto y hacerlo de una manera. Y el Rorschach no deja de ser. Estamos también en el mundo de las creencias. El Rorschach no deja de ser una proyección del que... En la clínica que yo trabajaba tenemos un ordenador que corrige Rorschach y se equivoca constantemente. Incluso no sabe muchas veces si es un hombre o una mujer el que está contestando. O sea, no hay una parte de proyección en el Rorschach que no sé hasta qué punto sería. Si además añadimos
Y aquí hay algunos de los que fueron a la selva a realizar estos estudios. Si supierais lo difícil que era en aquellas condiciones y en ese tipo de cultura intentar, no sé hasta qué punto un Rorschach para alguien, el Rorschach está relacionado con una iconografía y con un simbolismo que seguramente es totalmente diferente en otras culturas, en esas culturas precolombinas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sería un instrumento, pero me parece una hipótesis a ver qué pasa, a ver si coinciden los resultados. Yo creo que coincidirían. El tener que realizar test nos obligaba el contexto científico en el que nos movemos. Los que hemos viajado ahí o nos ha tocado vivir, lo veíamos como muy evidente, pero lo que uno ve a lo que uno demuestra a veces es muy complicado. Y yo pienso que hay una línea de investigación que tenemos tal que los de allí todos tienen pelo y ninguno es gordo, y a mí me gustaría mucho seguir investigando. No sé si llegaríamos a conclusiones, pero seguro que si funciona para eso, le vamos a dar más recorrido a la ayahuasca que curando enfermedades mentales. Bueno, yo también quería hacer una matización con esto. Tampoco fuimos a la selva a evaluar a indios con taparrabos, ¿eh? Eran brasileños que viven en la selva, pero eran brasileños, con un nivel de escolarización aceptable, comparado con otros brasileños que no usaban ayahuasca con los mismos niveles de escolarización, porque estaban equiparados en nivel educativo, y bueno, pues con una mentalidad más de occidental que de indio con cerbatana y curare. En ese sentido, también tratamos de elegir pruebas que estuvieran lo más carente posible de influencias culturales, como es el Stroop, pues el Wisconsin, o es la prueba de memoria de trabajo de letras y números del WISE-3. Es decir, que y se han hecho investigaciones también en el plano antropológico, y cada vez se investiga más a estos grupos brasileños que toman ayahuasca precisamente por eso, porque tampoco son los indios que vienen del interior de la selva, de semi-aislamiento. Y esto enlazo con la otra pregunta, ¿no? Hay una especie de tendencia romántica a considerar que la pureza de los pueblos amazónicos pues tienen su ritual y tal, que cuando esto se trae a Occidente pues estamos de alguna forma prostituyendo esta pureza. Ni ellos son tan puros ni nosotros somos tan malos. Las relaciones entre culturas se caracterizan por el intercambio entre ellas. Probablemente la ayahuasca está tan expandida internacionalmente porque hace miles de años de la selva amazónica subían al altiplano chileno Banisteriopsis capi a cambio de sal. Es decir, que las influencias y los intercambios culturales entre los pueblos son tan primigenios como la existencia de los pueblos en sí, y por eso pues, los rituales de ayahuasca en Occidente funcionan igual de bien que los rituales de ayahuasca en Sudamérica, o mejor, porque en Sudamérica hay toda también una tergiversación de choque cultural en el turismo ayahuasquero de la gente que va a buscar ayahuasca allí a cambio de lo que hablábamos antes del dinero. O sea que, no sé, yo en eso también me gustaría ser un poco menos purista, porque siempre se dice también con otras drogas alucinógenas, es que no estamos preparados para tal. Bueno, pues llevamos preparados desde la explosión psicodélica en los 60, en la que los occidentales sabemos cómo construir contextos de utilización de drogas alucinógenas, ya sea en raves o ya sea en otros contextos de consumo, ¿no? No sé si quieres decir algo. Hola, buenas. Soc estudiant de Psicologia i és una pregunta per Diego Redolar. M'agradaria saber com s'explica des de la neurociència l'efecte placebo. Preguntita, ¿eh? Desde un punto de vista, en lo que es la investigación farmacológica, es una cosa que tienes que medir, porque realmente, y si no después ya tú completas un poco, el simple hecho de estar tratado ya tiene unos efectos, y eso, tratamiento que sea tratamiento farmacológico o tratamiento que sea un tratamiento psicosocial, o de hecho hay un efecto que es el efecto Heathron que se vio en
en una manufactura eléctrica, que los trabajadores, por el simple hecho de tener los investigadores allá modificando las condiciones de luz, las condiciones de trabajo, encontraban cambios en la productividad, pero simplemente por estar allí los investigadores, o sea que era el hecho por ser tratados. Y es una cosa que si quieres normalmente publicar o investigar, o tienes que tener tus situaciones de control. Lo que sí que es cierto es que también se ha intentado analizar en muchos contextos el efecto placebo, y claro, en cada contexto es muy diferente, desde la neurociencia cognitiva, vinculado a percepción, vinculado a diferentes capacidades, el efecto placebo se ha intentado analizar y se han encontrado muchas cosas diferentes. Pero desde el punto de vista de la farmacología, no sé si a nivel de bases... Bueno, el efecto placebo no funciona siempre. Funciona para aquellos procesos patológicos que tienen que ver con la capacidad del organismo para autocurarse. Fundamentalmente procesos que tienen que ver con adaptación al estrés y procesos que tienen que ver con recuperación de una lesión tras sufrir un daño. Por ejemplo, funciona muy bien en el dolor. Cuando en una máquina de neuroimagen se da un placebo y el voluntario piensa que está recibiendo un opiáceo, se activan las áreas responsables del dolor en el cerebro. Y también funciona por colores. Una píldora roja produce efectos nocebos, porque esto también es la cara B del efecto placebo. El efecto placebo es la capacidad para que curar o mejorar los síntomas con algo que es inactivo, pero también se puede hacer daño con el placebo, y el efecto es nocebo, que es la capacidad de poder hacer daño. Quizá en el chamanismo utilizan estas dos cosas muy bien, ¿no? Y una píldora roja produce efectos secundarios, o produce de azúcar, produce más efectos secundarios que una píldora blanca, por ejemplo, ¿no? Pero el efecto placebo es esto, funciona con aquellos mecanismos que filogenéticamente se han ido adaptando por el proceso de evolución, y que nuestro organismo ha generado sus defensas para poder combatirlos. Y estoy hablando fundamentalmente de aquellos mecanismos que tienen que ver con el sistema opioide. Dentro de nuestro organismo tenemos opiáceos endógenos, endorfinas y todo esto, y con el sistema endocannabinoide, que son los dos sistemas que han evolucionado desde que éramos seres mucho más primitivos, en conjunto para adaptar al organismo a situaciones de estrés fisiológico. Todo lo que se sale de ahí o que se va distanciando de este centro, la respuesta del efecto placebo se va diluyendo, ¿no? O sea que tiene mucho que ver con la capacidad, y es evidente, ¿no? Por eso ese efecto placebo, ¿no? Porque tiene que ver con la capacidad de nuestro organismo para autocurarse, ¿no? De hecho, completando una cosa, porque desde la neurociencia cognitiva, más allá del efecto placebo, interesa mucho aspectos vinculados, es lo que llamamos hoy, a la cognición social, y dentro de la cognición social y vinculado también al dolor se han hecho alguna cosa. Y un fenómeno curioso, no sé si has oído hablar alguna vez de la ilusión de la mano de goma. Bueno, pues la ilusión de la mano de goma es un procedimiento muy sencillo de hacer. Y si en cualquier buscador ponéis ilusión de mano de goma, salen los procedimientos como se han hecho. Consiste en poner una mano de goma o de cualquier otro material delante del sujeto, coger la mano del sujeto y taparla para que no la vea, y de manera sincrónica estimular, por ejemplo, un dedo de la mano de goma y el dedo del sujeto a la vez, de tal manera que la persona lo que está viendo es la mano de goma y cómo estás estimulando esa mano de goma. De tal manera que si esto lo haces durante un tiempo, el sujeto adquiere percepción de esa mano como si fuera del propio sujeto. De tal manera que, por ejemplo, esa mano de goma coges y sacas un martillo y rápidamente le das al martillo, la persona quitará su propia mano, que obviamente es la autoconciencia que ha cogido de esa mano. Una de las cosas, por ejemplo, que se ha visto es que áreas del sistema nervioso que responden al dolor, como la corteza cingulada anterior, se activan cuando estás dando con el martillo a una mano que no es una mano del sujeto, sino que es una mano artificial. Y se activan las mismas áreas que se activarían si tú cogieras la mano de la persona y con un alfiler la pincharas. Y por aquí se están intentando relacionar las cosas, y hay un campo hoy en día muy interesante dentro de lo que es la cognición social, que cada vez más está de moda dentro de lo que es la neurociencia cognitiva, porque estamos explicando cosas que son difíciles y que también tienen bastante interés científico.
la utilización de ayahuasca se ha aplicado en los comportamientos de agresividad dentro de la comunidad, si hay alguna relación o si hay alguna alteración a nivel de ese ámbito social. Si es una droga violenta, si es una droga como tratamiento. Se ha observado alteraciones o diferencias a nivel de comportamientos de agresividad. En esta comunidad donde hicimos estos experimentos, pasamos estas pruebas, cuando llegamos, la única medicina que existía para resolver cualquier conflicto era la ayahuasca. Si alguien tenía dolor de cabeza le daban ayahuasca, si alguien tenía los pies planos le daban ayahuasca, si alguien se alteraba le daban ayahuasca, si alguien estaba deprimido le daban ayahuasca. Y en muchos de esos casos realmente funcionaba. Lo que pasa es que entraremos en el mundo de... Allí es un sacramento y administrado, no solamente el color y la fórmula, sino también quién lo da, eso también tenía un valor. Yo lo que sí creo es que no es una sustancia desinhibidora como es el alcohol, que anula el freno inhibitorio, con lo cual muchos comportamientos agresivos no se producen tanto en cuanto no hay esta liberación de la conducta, sino hay modulación de la conducta, y al revés, en muchos comportamientos agresivos el hecho de utilizar una sustancia que permite establecer perspectivas diferentes, yo pienso que cambia y modifica para bueno. Las impresiones subjetivas de los usadores de ayahuasca es que es un amplificador del amor y utilizan muchísimas veces la palabra perdón. La palabra perdón es una palabra de raíces cristianas, donde hay no sé qué, pero que en el fondo debe ser aceptación o conciencia o conocimiento, y que permite reubicar aquella relación o aquella sensación en una situación distinta. Entonces, muchas veces la violencia es una reacción de agresividad, es una defensa, un mecanismo de defensa. Si hay una sustancia que estimula el amor, los sentimientos, los afectos, y que encima que tiene muchas veces este efecto subjetivo de... Es que la palabra que utilizan es perdón. O sea, de entrar en paz consigo y con el entorno. Hijos que perdonan a los padres, padres que perdonan a los hijos, quizá el más efectos de torturador con víctima, y cada uno entiende que estaban en un papel y hacía el suyo, y llegan a convivir de una manera armoniosa, pues le podemos atribuir ese efecto antiviolencia. Yo creo que los que se pegan por ahí cuando van al fútbol se toman ayahuasca no se pegarían menos, pero no sé hasta qué punto. Pero el camino está en la información. Yo no creo que tenga efectos farmacológicos sedativos, sino que tiene efectos informativos y de perspectiva. Y muchas veces, si te lo piensas, la violencia no tiene sentido. Supongo que por ahí tendría una oportunidad de... Entiendo también que sí es muy válido la ira. O la ira, sí. Estaba enfadado ahí. No sé si... ¿Sí? Abans, quan parlaves de l'ayahuasca, deies que, en castellano, decías que los rituales, el sitio donde se toma, todo esto es muy importante, y sin embargo también se están haciendo pruebas de ayahuasca a nivel médico ahora en San Pau, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿estamos buscando cómo funciona a nivel medicinal aquí en hospitales y ver cuál es el resultado que tiene aquí? ¿O estamos intentando trasladar lo que pasa allí para comprobarlo y que se acepte aquí? Porque si el ritual es importante y cómo se toma es importante, creo que no es un resultado similar tampoco. Sí, esta es una dificultad. Pero, por ejemplo, Riva y Bouso han demostrado que no es hepatotóxico, que no tiene contraindicaciones en según qué historias, que el uso no... Y eso poco a poco va sembrando las bases sobre las que intervenir.
lo del ritual es una dificultad. Seguro que es una dificultad. Además, habrá unos que creerán menos en los rituales y otros que creerán más. Y tendremos que intentar saber quién tiene razón, pero la gracia está en que nos lo planteemos y que vayamos a mirar. Lo malo en esta historia son las creencias, el yo sé. Lo bueno son las dudas. Y mientras uno se acerque a esta manera, ¿por qué funciona ahí? Y si esto que funciona ahí lo podemos trasladar aquí. Ya está pasando, ya ha habido una traducción de estos rituales e intentar buscar qué hay en el ritual necesario y qué es superfluo. O sea, tiene que haber un empezar, tiene que haber un acabar, tiene que haber una referencia al que le dan la autoridad para que cuando se produzca el nuevo caos hay alguien que sea el polo atractor, la referencia, que allí pues es un chamán con plumas y muy pintado, y aquí es alguien que tiene experiencia y que los demás le han dado esta autoridad, pero en el fondo las bases del ritual son la misma. El darle a alguien que ordene, a alguien que haga la referencia. La importancia del ritual va a ser muy complicada, muy complicada, porque van a entrar subjetividades, van a entrar, no sé, yo por ejemplo, a mí me da varias veces más confianza un psicólogo o un psiquiatra que no un indio con una pluma. Pero para otras personas que creen en que su poder es milenario y tal, pues les va a dar mucha más confianza y yo no tengo nada que hacer ahí con los títulos y con una base de datos y un ordenador, y en cambio el otro con el sonajero, su palabra tiene una fuerza que no, y al revés, alguien aquí, si alguien se pone enfermo, no hemos visto a nadie haciendo, bueno, algunos, pero pocos, pero bendiciones y musiquitas sanatorias, ¿no? Entonces, ese proceso de limpiar todos estos artefactos no va a ser fácil, pero si hay un camino es ese, el de la ciencia, que comete errores, pero tiene la gracia de saber que ha cometido errores, ir sacándole capas a toda esa información y ver qué es lo esencial y qué era lo añadido. No, bueno, a veces también se piensa, ¿no?, que estos rituales exóticos son exóticos. Algunos tenemos poderes. Claro, son exóticos porque la gente va vestida con plumas, pero hay autores, ahora no recuerdo el nombre, no sé si es Frank, uno de los más famosos, que ya en los años 70 estableció cuáles eran las características comunes de todos los rituales que ocurren en todos los puntos del planeta, incluyendo el ritual de psicoterapia occidental. Es decir, que tampoco hacen cosas muy diferentes. Hay que manejar la empatía, hay que manejar algunas técnicas de estas de terapia estratégica breve. Es decir, que tampoco el hecho de que lleven plumas hace que el exotismo del ritual sea algo completamente también inaprensible para nuestra cultura, y de hecho pues creo que cada vez hoy más en nuestra cultura está reinventando estos rituales precisamente para poder integrarlos en Occidente. Y esto es diferente a hacer investigación en un hospital. En un hospital, cuando se hace investigación, no se trata de curar a nadie, ni se trata de traer el ritual, se trata de mirar datos duros, fisiológicos, ¿no? Si produce alteraciones a nivel inmunitario, a nivel hormonal, a nivel tal, que áreas cerebrales, es decir, es sentar una base que luego a los que hacen terapia les puede permitir decir, bueno, a ver, hay una seguridad a la hora de utilizar este fármaco, ¿no? Un par de anécdotas, no sé si tenemos tiempo. Una de las formas de intercambiar información o de obtener información era haciendo cosas a cambio en el Amazonas, y entendimos que una de las maneras mejores era el de erradicar la malaria, que es una enfermedad endémica que había en esta zona, con muy pocas probabilidades de ser mejorada por mucha ayahuasca y por mucho chamán durante muchos años. Los que trabajábamos en estos programas de erradicación sabíamos que era mucho más efectivo que las pastillas las diera el chamán y que el chamán explicara que nosotros habíamos llegado ahí por petición divina suya y que nosotros éramos su instrumento, que no llegara ahí, despreciar al chamán y empezar a dar pastillas nosotros. Entonces, ese ritual, esa gracia en cómo acercar las cosas muchas veces es trascendente. Y había uno que cuando tenía crisis de malaria tomaba la medicina y después iba al curandero, ¿no? Y le preguntaban cómo puede ser que, bueno, yo voy al médico para que me cure la malaria
y voy al curandero para que me explique por qué yo he cogido la malaria. Entonces, cabe todo. Y lo malo es cuando llega uno y piensa que lo suyo es la verdad y que el otro es un... ¿no? Claro, yo me refería más al punto este, ¿no? de que quizá allí están más en un sitio recogidos, sin ruido o con X tenuidad de luz y tal, y aquí en un hospital, al haber un nivel más elevado de acción, movilidad, trabajo, etcétera, esto es más fácil estudiar los resultados que da a nivel farmacológico, no sé bien explicar lo que quiero decir, a nivel de tomas y reacción, que a nivel de sensorialmente cómo puedes recibir esto. A eso me refería más bien con el ritual que a que te lo haga un chamán o a que te lo haga una persona aquí. El contexto es muy, muy, muy importante y cuesta mucho de saber de qué manera influye. No sé, a veces se piensa que dar ayahuasca en un hospital es irte a urgencias, ¿no? Y a la gente que está tal, pues no, a ver, se cuida el contexto, ¿no? Es una habitación tranquilita, con la luz tenue, con tal... bueno, se trata de tampoco queremos inducir malos viajes a nadie. Y no sé, en cuanto a las tecnologías, yo recuerdo en el Museo del Oro de Bogotá que hay auténticos artilugios que cuelgan del techo para que cuando filtre la luz de la luna en la cabaña haga un efecto de luz estroboscópica como lo hacen las discotecas de hoy día. Es que ni ellos han inventado nada, ni nosotros tampoco. Y en un hospital tampoco estamos torturando a nadie, por mucho que el doctor Fábregas trate de crearnos esta mala prensa, pero vamos, está mucho más cómodo que en las hamacas estas que dan en muchas sesiones. Y es más, muchos occidentales prefieren la experiencia en el hospital porque saben que están bien cuidados, ¿no? Y el chamán, vete tú a saber qué espíritu te va a insuflar por la coronilla. Es verdad. Bueno, yo quería simplemente preguntar a ver hasta qué punto las investigaciones de la ayahuasca, sabiendo socialmente que ya que se sabe que es una sustancia socializadora, que es una sustancia en cierta manera también que en cierta manera potencia la cognición y demás, hasta qué punto en función de las investigaciones que tienen que ser más mnemotéticas, más digamos experienciales y que no se pueden pasar a un ámbito científico, ¿hasta qué punto estáis limitados? ¿Hasta qué punto creéis que no se va a poder, digamos, desarrollar a nivel científico porque a lo mejor la industria farmacéutica pues lo limite o porque hay intereses occidentales que no quieren que esto se produzca? Porque evidentemente sanaría muchas cosas y se tendrían que suprimir muchos otros medicamentos. Más o menos por ahí iría la pregunta. Yo personalmente nunca he creído en el contubernio de las multinacionales y no creo que vaya por ahí. Lo que sí hay es unas prácticas que están muy introducidas, esas normas de seguridad para la utilización de... Los niños ahora ya no pueden ir al campo del Barça. ¿Por qué? Porque hay unos estándares de seguridad de que si realmente se sobrepasa el aforo el día que haya una estampida, va a haber muchos niños pisados por ahí. Entonces, la seguridad muchas veces es lo contrario de lo que estamos acostumbrados, a lo que es confortable. Las multinacionales han introducido unos sistemas de legalización de medicamentos muy estrictos que evitan muchos engaños y muchos efectos secundarios, pero que también impiden algunas opciones de este tipo. Pero yo no pienso que haya una convención de malos y tiene una medicina que va a curar las cosas y la esconden para que... No creo que funcione así. Es que, por ejemplo, cuando decías los 3.000 millones de euros para desarrollar todo el tema de trabajo y demás, eso en cierta manera puede ser limitativo, ¿no? De decir, bueno, pues como no se pueden hacer dobles ciegos, no se pueden hacer X experimentos más científicos, pues vamos a dejarlo ahí, que no supere ciertas barreras y que no entre dentro de lo que podría ser romper un paradigma en lo que es la cultura occidental. Es una dificultad, realmente es una dificultad, porque la falta de financiación es algo que impide ese crecimiento mucho más deprisa, pero van pasando las cosas. Y quizá cambiará más, repito, cuando alguien publique algo sobre estrés postraumático, disminución de costes sanitarios
con la introducción de sustancias visionarias como fue lo del éxtasis o como fue el MMA o como fue lo de la ayahuasca, y que de repente los psiquiatras norteamericanos militares entiendan que eso es efectivo. No creo que eso les pare, sino que van a tener criterios de efectividad y de optimización de recursos, y a partir de ahí tal. Pero ya hay en Estados Unidos muchas universidades que se habla sin ningún tapujo de la farmacología, la neurociencia y las aplicaciones. Solo es un proceso de tiempo en el que incluso los propios usadores tenemos unas reticencias, si nos pasa con las nuevas tecnologías. Muchas veces es más del que lo usa y del que lo va a dar que no del que lo va a recibir. El que lo va a recibir mientras le cuenten que es bueno. Y hay hablas en el colectivo de psiquiatras o en el colectivo médico actual de esa historia y uno se piensa que se ha ido a la cabeza, ¿no? Pero dentro de un tiempo, como ha pasado con muchas otras cosas. Falta un poquito de tiempo, pero ahí estamos. Y una última pregunta. ¿Hasta qué punto piensas, ahora sabiendo cómo influye la epigenética, el contexto social, el entorno, lo que hablabas del ritual, hasta qué punto podríais pensar que la ayahuasca, si se le saca del ámbito de aplicación, las tribus o los chamanes, que aquí, hablando también del efecto placebo, que aquí absolutamente no sirve para nada cuando se administre? La recomendación 33 que esto que contaba de que deja a observación de los diferentes países el sacar esta sustancia que entendemos que tiene un background, que tiene un histórico. Bueno, si lo sacan de ese contexto, ¿qué puede pasar? En Brasil ya están teniendo problemas y hay rapes que utilizan ayahuasca. Si se sale de ese contexto y se le da una utilización diferente, no sabemos lo que va a pasar. El LSD era una sustancia terapéutica sin ninguna duda. La ketamina era un anestésico y en Rusia lo utilizaban para el tratamiento del alcoholismo y ahora es una droga de abuso habitual en cualquier celebración tipo rape. Entonces, ahí está la recomendación, o ahí está la intención de supervisar esos procesos por la posibilidad de que se pierda su objetivo y el alcohol que permite compartir una botella de vino con alguien y tal, pues el mismo botellón del viernes por la noche con otros objetivos. Entonces ahí está el problema del sacar de contexto. Pero no porque dé miedo eso, de que pueda ser, pienso que hay que dejar de intentar ver esas posibilidades. De hecho, en esta misma línea, y ya que has sacado a colación la ketamina, hay datos ahora muy potentes sobre el uso de la ketamina en el caso de la depresión, y parece ser una de las sustancias con un poder antidepresivo más fuerte que cualquier otra sustancia que estamos utilizando. ¿Cuál es el problema de la ketamina? Que es un anestésico, no sé si lo conocéis, de uso veterinario. Es un problema por el poder alucinógeno que tiene y se está trabajando ahora en encontrar ketamina que no tenga este poder alucinógeno, porque si ya tienes el poder alucinógeno fuera de ese contexto y tal, claro, estás en un problema en el contexto en el que estamos. Claro, es esta obsesión enfermiza del estamento médico, eclesiástico, burocrático, psiquiátrico, de reducir los efectos psicológicos de las medicinas y tener una ketamina que no coloque, tener un cannabis que no coloque. Antes hablamos del efecto placebo del THC o del cannabis. Pues probablemente el efecto placebo del THC o del cannabis, y posiblemente el cannabis es una medicina tan importante para tratar muchas enfermedades, es por el componente psicológico de los efectos, donde además de reducir el dolor físico, pues produce cierto estado de bienestar a quien le siente bien, ¿no? La ketamina igual, es un excelente analgésico. Se utiliza en pediatría, se utiliza en ancianos porque no deprime el sistema cardiorrespiratorio y es un fármaco muy seguro, y por eso es el principal anestésico en los campos de batalla de todo el mundo. Está muy bien que eliminen el componente psicológico de los fármacos, pero para quien quiera no disfrutar del componente psicológico de los fármacos, pero no sé,
esta especie de esterilización psicológica en la que no se nos va a poder permitir disfrutar de nada. No sé, ya está bien que lo paren un poco, ¿no? Bueno, 2 preguntas más y daremos por cerrado el acto, porque estamos, pienso, abusando de la amabilidad de nuestros ponentes. ¿Os animáis? Pues vamos a cerrar el acto. Bueno, yo de entrada, continuando un poco con el tema placebo que has preguntado, ¿no? Desde la perspectiva de psicoterapeuta, cuando una persona llama y le das la hora para al cabo de una semana o 15 días, cuando llega la consulta en terapia estratégica breve, lo que hacemos es explorar los cambios pretratamiento. La persona, por el hecho de llamar, ya está en tratamiento y todavía no hemos hecho ninguna intervención. O sea, esto es como una especie de placebo. Y si sabemos detectar estos cambios, ya tenemos el camino de la terapia. O sea, que esto también entraría dentro del tema del placebo. Estoy absolutamente. A veces me preguntan qué escuela en psicoterapia es la más efectiva, ¿no? Y si ha habido comparaciones. Pero si alguien cree que tiene un problema, si cree que ese problema tiene solución, se hace un esfuerzo para resolver este problema, va a ver a alguien al que le da un reconocimiento. Imagínate que el otro es de cartón, ¿eh? Sí. Le cuenta la historia, se oye a él contando su historia y cree que después lo van a evaluar, aunque el otro sea de cartón, eso funciona. Sí. Imagínate si sabe algo. Imagínate si sabe algo. Entonces el efecto placebo... El efecto placebo funciona y la ayahuasca también funciona para conectar con el papel del psicoterapeuta y situar nuestro ego en su sitio también, ¿eh? Bueno, vamos a terminar porque esto sería inacabable, ¿eh? Entonces, agradecer a las personas que nos han seguido por internet su atención, agradecer a los ponentes el hecho de que nos hayan brindado estas informaciones de los estudios que se están llevando a cabo, de unos temas que en el grupo de psicología siempre pretendemos introducir y poner al abast de los estudiantes temas que no están en el plan de estudios, pero que están en la sociedad, que se está moviendo, temas que están muy vivos, ¿no? Y que probablemente cuando acabéis vuestros estudios os van a aparecer en vuestro ejercicio profesional. Luego también quiero agradecer a las companyes del grup, la Eva i l'Anna, que han estat avui aquí col·laborant en el desenvolupament de l'acte, a les dues Sares, que no han pogut estar, una està en un casament i l'altra ha tingut un nen, doncs enhorabona, té feina per temps. I també dius que el tema dels enteògens ja ha estat tractat per algun estudiant de la UOC en un treball de final de grau, concretament el Jordi Corbera, que està aquí present, i que el treball està penjat a internet, la ayahuasca ara i aquí, usos rituals de la ayahuasca a Catalunya. Penso que no he pogut llegir detingudament, però he vist que és un treball exhaustiu, he visitat grups on es treballa, en fi, està molt ben explicat i us recomano, ja que està a internet i el teniu a l'abast, que li dongueu una bona ullada. Llavors,
us he comentat que us diria dues notícies. Una és que al febrer intentarem fer una segona part d'aquesta jornada de neurociència i etnopsicologia. Mirarem que algun dels ponents repeteixi amb algun altre ponent, segurament l'Ester Martínez, de la que us he posat una carta, perquè el tema aquest dels estats expandits, diu algú, de consciència, no? Pues sembla que és un camí, no? Llavors, abans us he parlat del Claudio Naranjo, de la presentació del seu llibre Granollers, no? I ell va acabar la seva intervenció dient que l'ayahuasca era com si xafés a l'hemisferi esquerre del cervell i deixés que ens arribés tot el que tenim a l'hemisferi dret, no? I, bueno, això a mi, aquesta feina de connectar els dos hemisferis a nivell de psicoteràpia la fem amb una tècnica, intentem fer-la, amb una tècnica que es diu EMDR, i llavors en la jornada del febrer procurarem tenir una ponència amb neuroimatges sobre els efectes d'aquesta tècnica. El que també us puc dir és, com s'ha dit aquí, l'exemple que ha posat el Josep Maria del professor de ioga que es queixava dels 24 anys, no? Pues probablement amb l'ayahuasca la connexió és molt més ràpida dels dos hemisferis que no pas amb una tècnica sense la substància, no? Llavors això serà el mes de febrer. Després la UOC també s'ha interessat molt pel tema i volen que fem una jornada que sigui síntesis d'aquestes dues a Madrid també entre febrer i març, o sigui que el tema no quedarà aquí. De lo de Madrid penjarem informació en el grup de psicologia i, en fi, penso que el tema dona per molt, té molt de recorregut i en funció de com es vagi desenvolupant des del grup de psicologia anirem intentant anar estirant del fil, no? Llavors, només resta que donar-vos les gràcies per haver vingut i repetir que hem de fugir de qualsevol mena de reduccionisme, ni teòric ni pràctic. Això no és la panacea de res, sinó que és un camí més. Gràcies a tots.